Buenos días, hermanos. Saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. Qué gozo poder encontrarme con los hermanos de mi iglesia querida, Iglesia Evangélica Unión Peruana El Jordán. Estamos compartiendo con ustedes, meditando en esta serie de sermones basado en Filipenses, el capítulo 1. En esta ocasión vamos a hablar acerca del capítulo 1, vamos a abordar versículo 27 hasta el 30 y también vamos a abordar el capítulo 2. El título de este sermón es El gozo de vivir por Cristo. Ese es el título de este sermón. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que Él nos dirija y nos guíe en esta oportunidad. Padre, entregamos este tiempo en tus manos, en este segundo sermón, que pueda ser de gran bendición para la iglesia de Cristo, la iglesia del Jordán y los hermanos que han de escuchar esta enseñanza. Te lo dejamos a ti, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este testimonio de Pablo y la iglesia de Filipenses nos enseñan qué implica realmente vivir en Cristo, por y para Cristo, aunque esto lleve muchas veces al sufrimiento, a las prisiones. Debemos mantenernos unidos, firmes, siguiendo la humildad de Cristo, quien sufrió por nosotros y se sujetó a la voluntad del Padre y fue exaltado a lo sumo, dándonos así la gracia para vivir lo que Dios tiene preparado para nosotros, una vida de gozo y fortaleza en Cristo. En una sociedad donde la felicidad se mide por el éxito, la comodidad y la ausencia de dolor, el mensaje de Pablo a los filipenses parece ir contra toda lógica humana. Escribe desde una prisión, sin libertad, con su vida en riesgo, pero sus palabras rebosan alegría. Me gozo y me regocijo, dice 2:17. ¿Cómo puede alguien hablar de gozo mientras sufre? ¿Cómo puede hallar alegría quien ha perdido todo excepto a Cristo? La carta a los filipenses nos revela un principio espiritual que desafía los valores del mundo. El verdadero gozo no depende de las circunstancias, sino de la causa por la cual vivimos. Pablo presenta un modelo de vida donde la felicidad no se busca, sino que se halla al rendir la vida por Cristo y su Evangelio. En Filipenses 1:27 al 30 dice la palabra de Dios: solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. El apóstol exhorta a los creyentes a vivir de una manera digna del Evangelio como ciudadanos del reino, firmes y unidos en la fe. Esta ciudadanía no se manifiesta en privilegios, sino en perseverancia y sufrimiento por Cristo. No es una vida cómoda, sino una vida con propósito.
la de mantenerse en la lucha del Evangelio. Luego, en el capítulo 2, del 1 al 30, Pablo eleva el estándar del discipulado. Vivir por la causa de Cristo implica tener la mente de Cristo, humilde, obediente y servicial, quien se despojó de su gloria y se hizo siervo hasta la muerte. El gozo del cristiano, entonces, no nace de ser exaltado, sino de servir y sacrificarse. Timoteo y Epafrodito son ejemplos concretos de este principio, hombres que arriesgaron todo por amor a Cristo y por el bien de la iglesia. Pablo no presenta el gozo como un sentimiento optimista, sino como una reacción espiritual ante el cumplimiento del propósito divino. Su mensaje puede resumirse así: el gozo más grande del creyente no es evitar el sufrimiento, sino saber que su vida tiene valor eterno porque está siendo gastada por la causa de Cristo. ¿Cómo podemos vivir con gozo si por causa de Cristo nos persiguen, afligen y matan? Aquí está la respuesta. En primer lugar, podemos vivir con gozo por causa de Cristo cuando entendemos que el padecer por Él es un don. Versículo 27 al 30. Ciudadanos dignos del Evangelio, la ciudadanía celestial. Pablo, con certeza de que pronto sería libre y vendría a ellos, exhorta a la iglesia a seguir fieles a Cristo. Y aún si quiere escuchar que ande como digno del Evangelio, ¿no? Como digno del Evangelio, como nos dice aquí la palabra de Dios. Ciudad, este verbo indica literalmente comportarse como ciudadano. Esto cobra más valor conociendo el contexto histórico de los filipenses. Ciudadanos romanos, un privilegio de la época que traía orgullo a la ciudad, pero la exhortación de Pablo, que mayor a cualquier nacionalidad, es ser ciudadanos del Evangelio de Cristo. La responsabilidad de los ciudadanos, andar como es digno, es un adverbio que resalta esto. No implica que merecían ser ciudadanos del cielo, sino hace énfasis en cómo deben andar. Ande como corresponde a ciudadanos del Evangelio. Ser ciudadano de Cristo repercute en la conducta, diferenciándose de la cultura pagana. Andar como parte de la milicia, la ciudadanía, no solo implica una conducta a la altura de Cristo, sino una militancia. Estáis firmes en un mismo espíritu, estar en pie, como estar formados en unidad, listo para combatir, pelear juntos como un alma, una sola persona. Muchos filipenses eran militares, retirados por lo que entendían esta referencia de Pablo. Como ciudadanos del Evangelio, deben andar en un solo sentir y estar dispuestos a pelear como uno. Eso significa andar como es digno. Firmes ante la oposición, en nada intimidados, acobardarse, tener miedo. Esta palabra en el griego clásico nos brinda una figura interesante, pues usaba para describir a caballos asustados que rompían filas, una figura militar. Entonces Pablo no solo nos exhorta a no tener miedo, sino a mantenernos firmes, en pie de lucha, no desistir ni abandonar al compañero. Los que se oponen están condenados. Los que se oponen activamente
los adversarios, aquellos que se oponían abiertamente contra el Evangelio de Cristo, evidencia su situación: ruina, perdición o destrucción. Esto tiene un carácter escatológico. Mientras la iglesia será salva, estos adversarios serán lanzados en el lago de fuego. El don de padecer por Cristo, el don de la fe, otorgar gratuitamente gracia. Tanto la salvación y padecer son parte de la gracia de Dios. La fe no nos cuesta nada y viene de Dios. Pero esto genera una interrogante. Dios da la fe. ¿Por qué para el hombre es imposible tener fe? ¿O es una respuesta sincera a la obra de Cristo? Posición reformada. Bueno, aquí vamos a ver dos posiciones, ¿no? Una es la posición reformada monergista, que viene de monos, uno, y ergon obra, es decir, una sola obra. Es decir, Dios da la fe directamente. El hombre muerto en sus delitos y pecados es regenerado por el Espíritu Santo, y como resultado de la obra directa de Dios, el hombre cree. La posición reformada. La posición dispensacionalista, la sinergista, sin, con, ergon obra, o sea, una obra en conjunto. Dios inicia la interacción. El Espíritu Santo convence de pecado y capacita al hombre, quien en su libertad elige si creer o no. Ahí están esas dos posturas, la monergista y la sinergista. En la sinergista, algunos piensan que el hombre coopera con su salvación y otros están en desacuerdo. Dicen, no, el hombre no coopera. Dios es el autor de la salvación, Dios es el que provee la gracia, pero el Espíritu Santo convence de pecado y capacita al hombre, quien en su libertad elige si creer o no. Cuando la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, se refiere, según esta postura, a la separación con Dios, que el hombre está separado espiritualmente de Dios. Muy bien, el don de padecer por Cristo es un gran privilegio para el creyente. Cuando los apóstoles comenzaron a sufrir oposición, se alegraron en gran manera de ser dignos de padecer por Cristo. Hechos 5:41. No hay jactancia. El creyente no puede pensar en sí mismo, soy mejor a otros creyentes porque padezco más. Pablo no se jactaba de sus cadenas ni buscaba fama o fortuna. Es parte del propósito de Dios. Pablo entendía que el padecer era parte del plan de Dios. Él nos salvó para vivir una vida piadosa. Y si por causa de esto se nos oponen, nosotros debemos seguir viviendo como ciudadanos dignos del Evangelio. En el versículo 30, Pablo resalta que el mismo dilema que él padece también está en ellos, porque han sido llamados a lo mismo. Así como somos llamados a la fe, también somos llamados a padecer por causa de Cristo. Hermanos amados, ¿cómo podemos vivir con gozo si por causa de Cristo nos persiguen, afligen y matan? Vamos al segundo punto. Podemos vivir con gozo por causa de Cristo cuando permanecemos juntos en amor, sintiendo lo mismo en humildad y no buscamos la vanagloria de cada uno. Versículos 1 al 4 del capítulo 2. Razones para la unidad. Son compañeros en el mismo llamado, por lo que Pablo llama a la unidad empleando una construcción condicional retórica. Si hay alguna, dice Pablo, para evocar en la memoria del lector una respuesta tácita, sí hay consolación en Cristo, ¿verdad? Sí hay consolación en Cristo, un llamado de exhortación,
ánimo en Cristo, un énfasis más racional y no tanto emotivo. Sí hay, significa refrigerios de amor, ¿verdad? Una cercanía, un consuelo afectivo, más que una exhortación racional. Este consuelo procede de este amor divino y sacrificial. Si hay, implica comunión del Espíritu. Todos somos bautizados por el Espíritu Santo y tenemos al mismo Espíritu que nos provee de comunión. Tener en común. Participación significa comunión en las bendiciones espirituales y bendiciones los unos de los otros. Esta comunión es una comunión práctica en la iglesia. Si hay, también implica entrañas y misericordias, enfatiza un afecto profundo desde las entrañas y compasivo los unos por los otros. Pablo resalta: todos nosotros somos exhortados en Cristo, tenemos las mismas palabras cercanas de amor que nos consuelan, el mismo espíritu y compañerismo acompañado de ese afecto y compasión mutuo. Entonces, cumplid mi gozo, una perfecta unidad. El gozo cumplido. Pablo sentía mucho gozo por los filipenses, pero ver a toda la iglesia unida, llena, ¿no? Completa, cubrir hasta el tope de gozo, nada haría más feliz a Pablo y le serviría de consuelo en estas circunstancias tan adversas. Escuchar la unidad de la iglesia en comunión, el evangelio y la defensa del evangelio. La humildad es la clave para cultivar la unidad y el sentir, ¿verdad? En este versículo Pablo señala dos cosas que destruyen la unidad y dañan la obra de Cristo. Lo que destruye la unidad, la contienda, dice el apóstol Pablo. Un trabajador contratado que trabaja por beneficio propio, una suerte de mercenario. El ministerio no es una competencia, una rivalidad, como muchos opositores de Pablo veían a la obra de Dios. Esta actitud destruye la obra de Cristo. Nosotros somos siervos de Cristo y la obra que hacemos es por mayordomía. Pablo expresa en el versículo 1:18 que él se alegra del crecimiento del evangelio, aun si no son sus discípulos. Si una iglesia crece en número más que otra, no debe ser motivo de envidia, sino de gozo y exhortación para uno mismo. El trabajo de todos los creyentes sirve para la gloria de Dios. Cada uno tiene un llamado diferente, pero al fin y al cabo solo somos instrumentos de Dios, como el propio Pablo expresa. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 Corintios 3:6-9. Pues ni el que siembra o planta es algo, todo es de Dios. Sin embargo, cada uno recibirá compensación por su obra según la misericordia de Dios. La vanagloria es otro de los impedimentos, lo que destruye la unidad. Gloria vacía, buscar destacar en la obra de Cristo por fama o por beneficios personales, es una gloria vacía y fugaz. No obstante, el ministro fiel recibirá de Dios la alabanza. 1 Corintios 4:5. Esta es la exaltación de los humildes. De hecho, este mensaje prepara al lector para lo que sigue después. El ejemplo de Cristo, que no buscó la vanagloria ni su propio beneficio, sino actuó siempre según la voluntad del Padre y fue exaltado en lo más alto. La humildad fortalece la unidad. Los soldados romanos buscaban esa vanagloria, reconocimiento de los hombres, bendiciones personales o beneficios personales, como de lugar, pues los puestos militares más altos eran altamente competitivos. Para esto era necesario tener una conducta igual de competitiva, dejar atrás compañeros, rivalidades y tradiciones. No debe ser así en la obra de Cristo.
humildad, mente baja, modesta. No es una mentalidad de autodesprecio, sino de no tener un mayor concepto de sí. Es reconocer que somos siervos de Cristo y siervos los unos de los otros. Inferioridad, ¿no? Superiores, es decir, que mientras un incrédulo se sirve a sí mismo, el creyente elige considerar a los demás como sus superiores, es decir, con ese trato de honra que se le da a una autoridad, no porque necesariamente lo sean o porque seamos inferiores, sino este es el sentir de Cristo, no viendo cada uno lo suyo propio, sino el de los otros. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien, nos vamos a el tercer punto de nuestro tema. ¿Cómo podemos vivir con gozo si por causa de Cristo nos persiguen, afligen y matan? Podemos vivir con gozo por causa de Cristo cuando retenemos en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Versículo 5 hasta el 16. El sentir que hubo en Cristo. No internacionalización, no se refiere a solo pensar, traer a la memoria, sino un cambio en la dispensación mental a la internacionalización. Pensar continuamente como Cristo, pues Él vino a este mundo para hacer la obra de su Padre y darse a sí mismo por otros. Este sentir es la de vivir por la causa de Cristo, para continuar su obra de glorificar a Dios y servir con la vida a otros. Pablo hace énfasis que la obra de Dios consiste en vidas, así como daba su vida por la iglesia de Filipenses, Cristo un día dio su vida por la iglesia. Cristo, el ejemplo perfecto de servicio. La exhortación de Pablo en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 se comprende plenamente solo cuando se observa dentro de la unidad literaria que inicia en 1:27. Desde allí el apóstol insta a los creyentes de Filipos a comportarse de una manera digna del evangelio de Cristo, un verbo que alude a la conducta cívica responsable de un ciudadano. Pablo, utilizando un término cargado de sentido político para una colonia romana como Filipos, traslada el concepto de ciudadanía terrenal a la ciudadanía celestial. La idea es que los creyentes deben reflejar mediante su unidad y firmeza la dignidad del evangelio que representan. Esta conducta debía manifestarse especialmente estando firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del evangelio en medio de un contexto de oposición y sufrimiento. De este modo, la exhortación ética no surge en el vacío, sino en el marco de una comunidad que experimenta hostilidad externa y tensión interna. En los primeros 4 versículos del capítulo 2, versículos del 1 hasta el 4, Pablo desarrolla la manera en que dicha unidad se preserva por medio de la humildad y la consideración mutua. Expresiones como si hay algún consuelo en Cristo o si alguna comunión del Espíritu no indican duda, sino apelaciones retóricas que presuponen realidades espirituales ya existentes en los creyentes. El apóstol Pablo nos exhorta a tener un mismo sentir, un mismo amor y un mismo propósito, renunciando a toda ambición personal y vanagloria. La humildad en este contexto no se define simplemente como modestia, sino como la actitud de valorar a los demás por encima de uno mismo, reconociendo la interdependencia dentro del cuerpo de Cristo. Aquí se anticipa la base cristológica de tal actitud que se revelará plenamente en los versículos del 5 hasta el 8.
En el versículo 5 constituye la proposición de la perícopa. Haya pues en ustedes esta manera de pensar, que también hubo en Cristo Jesús. ¿Ah? El verbo expresa una disposición mental continua. No se trata de imitar externamente a Cristo, sino de adoptar su misma orientación interior. Pablo no propone simplemente un modelo ético, sino una participación en la misma mente del Hijo, por medio del Espíritu. En el contexto inmediato, esta exhortación funciona como puente entre el deber de humildad y el ejemplo supremo de esa humildad en Cristo. Versículos 2 del 6 al 8. Capítulo 2, versículos del 6 hasta el 8. Siguiente. A partir del versículo 6, Pablo introduce una confesión cristológica que probablemente formaba parte de un himno primitivo y que él adaptaba con propósito exhortativo. Cristo, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como un botín, algo a lo que debía aferrarse celosamente. El participio denota existencia continua, lo cual implica su preexistencia y plena deidad. La palabra no indica simple apariencia, sino la expresión visible de una naturaleza interna. Por lo tanto, Pablo afirma que Cristo poseía y manifestaba la esencia divina. Sin embargo, su actitud hacia esa igualdad con Dios no fue la de preservar sus privilegios, sino la de renunciar al uso independiente de ellos. El término sugiere algo valioso que se podría retener por fuerza, pero Cristo no se aferró a su posición divina como un derecho que debía defender, más bien eligió el camino de la abnegación. El contraste se introduce con la conjunción adversativa, sino que se despojó a sí mismo. Este vaciamiento no implica pérdida de atributos divinos, sino la renuncia voluntaria al ejercicio visible de su gloria, asumiendo una condición de siervo. La expresión mantiene el mismo sustantivo que se usó para forma de Dios, enfatizando que Cristo tomó realmente la naturaleza de siervo, no meramente la apariencia de uno. De hecho, Pablo alude implícitamente al siervo de Jehová de Isaías 52-53, quien cumple el plan divino por medio del sufrimiento obediente. Esta encarnación se expresa también en el participio haciéndose o llegando a ser en semejanza de hombres, indicando una transición real a la humanidad, sin que su esencia divina se vea alterada. La palabra sugiere una semejanza plena, aunque sin identidad en el aspecto del pecado. Cristo fue verdaderamente hombre, pero sin la corrupción de la naturaleza caída. El versículo 8 lleva la idea de humillación a su punto culminante, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra aquí difiere o se refiere al aspecto externo o modo de existencia visible. Así, Cristo no solo asumió la naturaleza humana, sino que vivió plenamente en las condiciones humanas, experimentando sus limitaciones, sujeción y sufrimiento. La acción verbal indica un descenso voluntario. No fue humillado por otros en sentido pasivo, sino que él mismo se colocó bajo obediencia al Padre.
esa obediencia alcanza su punto máximo en la cruz, la forma más degradante de ejecución romana, reservada para los esclavos y los criminales, con la frase hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo enfatiza la profundidad de la humillación de Cristo y, por contraste, implícito el grado supremo de su amor y entrega. Desde la perspectiva gramático-histórica, este pasaje muestra una secuencia descendente estructurada mediante participios, aoristos y presentes, y que describen el movimiento continuo desde la preexistencia divina hasta la humillación en la cruz. El tiempo verbal aoristo resalta la acción completa, mientras que el presente mantiene la continuidad de su divinidad. El texto revela, en términos teológicos, que la obediencia de Cristo no fue una contradicción de su deidad, sino la expresión misma de su carácter divino, el amor que se da a sí mismo. Hermenéuticamente, el pasaje conecta la ética cristiana con la cristología. Los creyentes son llamados a vivir conforme a la mente de Cristo, no por imitación moralista, sino porque participan de su vida por el Espíritu. La verdadera unidad de la iglesia no se logra por uniformidad externa, sino por una disposición interior modelada en el ejemplo del Hijo, quien, siendo el más exaltado, se hizo el más humilde. La kenosis se convierte así en el fundamento de la comunión cristiana. Quien conoce su posición en Cristo puede servir sin buscar reconocimiento. En el contexto de 1:27 y 2:4, la exhortación a combatir juntos por la fe del Evangelio y a vivir sin egoísmo ni vanagloria encuentra su motivación suprema en la persona del Redentor que se despojó por amor. En suma, Filipenses 2:5-8 revela que la verdadera grandeza del creyente radica en reflejar el carácter de Cristo encarnado. El vaciamiento de Cristo no fue una pérdida de gloria, sino su manifestación perfecta a través de la humildad. En un contexto de oposición y sufrimiento, Pablo enseña a los filipenses y a toda la iglesia que la victoria espiritual se alcanza no por afirmación de derechos, sino por entrega obediente, no por exaltación propia, sino por la disposición de humillarse para servir tal como lo hizo el Señor. La exaltación suprema, el movimiento descendente del himno cristológico, capítulo 2, versículos del 6-8, alcanza su punto más bajo en la muerte de cruz. Sin embargo, en el versículo 9, Pablo introduce el giro ascendente de la perícopa con la conjunción, por lo cual, que señala una relación causal. La exaltación de Cristo es consecuencia de su humillación voluntaria. El texto dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. El verbo combina aquí con el prefijo más allá, con elevar, y denota una exaltación sobre toda medida. En la estructura griega, el sujeto es Dios Padre. La exaltación no proviene del mérito humano de Cristo, sino de la acción soberana del Padre que vindica la obediencia del Hijo. De esta manera, la teología paulina muestra que la gloria de Cristo no se restaura simplemente, sino que se magnifica en virtud de su obediencia redentora. Esto implica la manifestación plena de Cristo como el Rey de Reyes. La segunda parte del versículo 9 continúa: y le dio el nombre que es sobre todo nombre.
Aquí el verbo proviene de lo relacionado con gracia, implicando un acto gratuito y benevolente del Padre. No se refiere simplemente al apelativo Jesús, que ya tenía, sino al título de autoridad y majestad asociado a su señorío universal. En el contexto del Antiguo Testamento, el nombre sobre todo nombre evoca la revelación del nombre divino Yahvé, lo cual se confirma en el versículo siguiente. El versículo 10 declara: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La conjunción aquí introduce el propósito divino, la universal sumisión ante el señorío de Cristo. La expresión doblar toda rodilla alude a Isaías 45:23, donde Yahvé declara que ante él se doblará toda rodilla. Pablo aplica este texto al Hijo, afirmando su plena divinidad. La triple división, celestiales, terrenales y subterráneos, abarca toda la creación, ángeles, hombres y los poderes infernales, indicando una confesión cósmica de la supremacía de Cristo. En el versículo 11 se complementa la declaración: y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Aquí implica una confesión abierta, pública y reverente. El título curio, Señor, es el equivalente griego de Yahvé en hebreo, y su aplicación a Cristo confirma su igualdad con Dios. Sin embargo, el propósito final no es la gloria del Hijo en sí mismo, sino la gloria de Dios Padre. En la teología paulina, la exaltación del Hijo no compite con la gloria del Padre, sino que la manifiesta plenamente. El Padre es glorificado al ser reconocido el señorío de su Hijo obediente. De este modo, la perícopa de los versículos 5 al 11 forma un arco descendente y ascendente de la preexistencia divina a la muerte de Cristo y de la cruz a la exaltación suprema. Esta estructura revela el principio espiritual que gobierna la ética cristiana en Filipenses. La humillación conduce a la gloria y la obediencia es el camino de la verdadera exaltación. En los versículos 12 al 16, Pablo aplica esta verdad cristológica a la vida de los creyentes. Comienza diciendo: por tanto, amados míos, lo cual conecta directamente con la sección anterior. Por tanto, indica una conclusión práctica derivada de la doctrina. Si Cristo fue obediente hasta la muerte y exaltado por ello, los creyentes deben manifestar esa misma obediencia en su caminar. El apóstol los exhorta: ocúpense en su salvación con temor y temblor, que significa llevar a cabo, desarrollar, y no implica que la salvación se obtenga por obras, sino que debe manifestarse en la práctica con reverencia ante Dios. El término temor y temblor son expresiones idiomáticas, semíticas, que denotan una actitud de profunda seriedad y dependencia del poder divino. El versículo 13 explica la base teológica de esta exhortación: porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí energía indica una acción continua. Dios obra interiormente en el creyente, no solo dándole poder, sino transformando su voluntad. La frase puede entenderse según su beneplácito o para su complacencia. En ambos casos subraya la soberanía de Dios en la obra de santificación. Así, la obediencia del creyente no se basa en esfuerzo autónomo, sino en la gracia operante de Dios. En el versículo 14, el capítulo 2, enfatiza
Pablo aterriza esta dinámica en lo cotidiano. Sí, hagan todo sin murmuraciones ni disputas. Aquí las palabras evocan las quejas de Israel en el desierto, estableciendo un contraste entre la comunidad redimida y la generación incrédula. Murmurar y discutir revela una actitud contraria al Espíritu de Cristo, que se sometió sin resistencia. Por tanto, la obediencia humilde se demuestra no solo en actos religiosos, sino en el espíritu con que se sirven unos a otros. En el versículo 15 presenta el propósito de esta conducta. Versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Los adjetivos sin reproche, sin mezcla, íntegros, reflejan la pureza moral que debe caracterizar a los hijos de Dios. La frase en medio de una generación torcida y perversa alude a Deuteronomio 32:5, donde Israel es llamado así por su rebeldía. Ahora los creyentes deben ser el nuevo pueblo de Dios, fiel y luminoso. Pablo añade: entre los cuales brillan como luminares en el mundo. El término puede referirse a estrellas o fuentes de luz y sugiere que la comunidad cristiana debe reflejar la luz de Cristo en medio de la oscuridad moral del mundo. Finalmente, el versículo 16 resume el propósito misionero y pastoral, manteniendo firme la palabra de vida para gloria mía en el día de Cristo. El participio aquí significa sostener o aferrarse, pero también puede implicar ofrecer, como una lámpara que sostiene su luz. Así los filipenses debían retener y reflejar el Evangelio como testimonio viviente. La motivación de Pablo es escatológica, que su labor no sea en vano, sino que pueda gloriarse en la fidelidad de sus discípulos en el día de Cristo. Desde una lectura hermenéutica, gramático-histórica, la sección de Filipenses 2:9 al 16 muestra cómo la exaltación de Cristo fundamenta la obediencia perseverante de los creyentes. El principio teológico de kenosis, doxa, humillación y gloria, se convierte en el paradigma de la vida cristiana. Así como el Hijo fue exaltado por su obediencia, los creyentes también participan de esa exaltación al reflejar su carácter. Históricamente, el trasfondo de los filipenses, una comunidad leal a Roma y orgullosa de su ciudadanía, acentúa el contraste. La verdadera ciudadanía es celestial. Filipenses 3:20. Y su rey exaltado es aquel que murió como siervo. Por tanto, la exhortación paulina no busca mera disciplina ética, sino una transformación del carácter a la imagen del Cristo glorificado, cuya luz resplandece en medio de un mundo que aún permanece en tinieblas. Finalmente, mis apreciados hermanos queridos, en esta oportunidad, para ir concluyendo, ¿cómo podemos vivir con gozo si por causa de Cristo nos persiguen, afligen y matan? Podemos vivir con gozo por causa de Cristo cuando damos nuestra vida por otros. Filipenses aquí tiene una tremenda enseñanza para todos nosotros, versículo 17 hasta el 30. El sacrificio de Pablo. El sacrificio de Pablo. Pablo continúa desarrollando su exhortación a una vida digna del Evangelio, mostrando ahora cómo esa vida se manifiesta en el sacrificio personal por causa de Cristo. El apóstol emplea un lenguaje cultural para describir su ministerio. Aunque sea derramado con libación,
sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Ser derramado como ofrenda líquida evoca la imagen veterotestamentaria de la libación que encontramos en Números 15:5 al 10, comparado con 2 Timoteo 4:6, simbolizando que su vida está siendo consumida al servicio de la fe de los creyentes filipenses. No se trata de un lamento, sino de una entrega gozosa. Pablo entiende que su sufrimiento no es un accidente, sino una participación en la obra redentora de Cristo. Su vida es literalmente una vida derramada por el Evangelio. Este sentido de alegría en el sacrificio se repite en el versículo 18, donde invita a los creyentes a regocijarse con él, estableciendo un tono de comunidad en el sufrimiento por causa de Cristo. El ejemplo de Timoteo, versículos 19 al 24. Pablo introduce a Timoteo como un ejemplo viviente de ese mismo principio de entrega. La conjunción que marca la transición de su propio testimonio al de sus colaboradores, al decir, a ninguno tengo de ánimo semejante, subraya la unidad espiritual y afectiva que comparte con Timoteo. Este término literalmente de igual alma conecta con la exhortación previa a tener un mismo sentir, mostrando cómo Timoteo encarna el ideal cristiano de humildad y servicio. Su interés genuino por los filipenses contrasta con los que buscan lo suyo propio, frase que resuena con la crítica a la vanagloria en la estructura del pasaje. Timoteo es presentado como un modelo práctico de vida vívida para Cristo, alguien cuya mente y corazón están orientados hacia el bienestar espiritual de los demás y no hacia su propia ventaja. El ejemplo de Epafrodito, del versículo 25 al 30, del capítulo 2, Pablo presenta otro ejemplo de entrega, Epafrodito, descrito con 5 títulos que revelan su estima: hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero enviado y ministro, servidor litúrgico. Estos términos no son ornamentales, sino teológicos. Reflejan la variedad de funciones que la vida en Cristo puede asumir en el servicio al Evangelio. Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipos como una ofrenda y cuidados para Pablo, pero enfermó gravemente por causa de la obra de Cristo. Aquí la expresión clave que enlaza todo el pasaje con el tema central de la carta: vivir y, si es necesario, morir por Cristo. El verbo traducido aquí es arriesgar, procede de una raíz que implica exponerse al peligro, como quien lanza los dados, indicando que Epafrodito literalmente arriesgó su vida para suplir lo que faltaba al servicio de los filipenses. En conclusión, en este cierre del capítulo, Pablo no solo narra hechos biográficos, sino que teje una teología del sacrificio compartido. La verdadera ciudadanía celestial se manifiesta en una comunidad donde la vida se gasta alegremente por Cristo y por los hermanos. Tanto Pablo como Timoteo y Epafrodito ejemplifican que el vivir por causa de Cristo no es una consigna mística, sino una realidad encarnada en el servicio, el sufrimiento y la solidaridad. La vida cristiana se define aquí por su orientación al otro y por la disposición de perderlo todo por causa del Evangelio. Históricamente, esta exhortación habría tenido gran impacto en una comunidad romana
donde el honor, el poder y el reconocimiento eran virtudes supremas, Pablo redefine el honor desde la cruz. El verdadero valor está en servir, al verdadero triunfo en sacrificar la vida y el verdadero gozo en participar del sufrimiento de Cristo. Así el apóstol no solo instruye, sino que modela un paradigma de espiritualidad cristocéntrica, donde la vida por causa de Cristo se convierte en la expresión suprema del discipulado. Mi hermano, si usted ha entregado su vida a Cristo, si usted ha comprendido que Jesucristo murió en la cruz, se humilló, vino a esta tierra, como dice la palabra, se despojó a sí mismo para morir por ti y por mí, eso nos destroza, hermano. Eso no habla de un mero creyente, de un simple creyente. Esto implica que aquel hombre que ha entendido la gracia de Cristo y la muerte de Cristo, está listo no solamente a creer en Él, sino a sufrir por Él y a defender su obra, su evangelio y su palabra. Que Dios te ayude a entender el verdadero significado y el verdadero valor de la vida cristiana, que no es meramente venir y sentarse en un asiento o congregarse a todos los cultos fielmente. La vida cristiana va más allá de ello. Creer y servirle es sufrir por Cristo Jesús. Que Dios te ayude a entender este mensaje. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a los oyentes. Bendice a los hermanos presentes. Te alabamos, te exaltamos. En Cristo Jesús. Amén.